Hola, el día de hoy discutiremos cómo afectan los fondos de ayuda en su declaración de impuestos. La información contenida fue preparada por Civitas Strategies Early Start y no tiene la intención de proveer consejería legal, fiscal o financiera. El equipo de Civitas Strategies Early Start ha preparado y previsto esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende constituir una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. En este video discutiremos el impacto que tienen en sus impuestos diferentes programas de ayuda, desde programas estatales como el Fondo de Ayuda de Cuidado Infantil hasta programas federales como el Paycheck Protection Program, PPP. Préstamo de desastre por daños económicos o Economic Disaster Loan, EIDL por sus siglas en inglés, ERTC, Employee Retention Tax Credit o crédito fiscal para la retención de empleados, FFCRA, the Families First Coronavirus Response Act o Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus. Además, discutiremos el impacto que tienen ciertos suministros en especie en sus impuestos. Hablaremos acerca de las mejores prácticas para prepararse para la temporada de impuestos durante los años que se recibió el fondo de ayuda. El estado de Texas, como el gobierno federal de los Estados Unidos, dedicaron gran número de recursos para apoyar los programas de cuidado infantil durante la pandemia. Cada programa de ayuda tendrá un impacto diferente en sus impuestos. Una pregunta que recibimos a menudo es si el Estado está pagando estos gastos. ¿Son deducibles? La respuesta es sí. De cualquier manera, aunque los gastos son deducibles, debe reportar el dinero que recibe del Fondo de Ayuda Estatal como un ingreso. Otra pregunta que surge es, ¿tendré que pagar más por mis impuestos? Con el Fondo de Ayuda del Estado es probable que tenga que pagar más impuestos, pero solo en la cantidad adicional. Hablaremos más acerca de esto dentro de poco. Este préstamo está destinado a ayudar a su empresa a superar una catástrofe, en este caso, la pandemia COVID-19. El EIDL tenía dos componentes. En primer lugar, un anticipo, que era una subvención al beneficiario de hasta $10,000. El anticipo no es imponible y no debe incluirse en los ingresos en sus impuestos. En segundo lugar, el EIDL incluía una opción de préstamo. Si usted tomó este préstamo, se trata de una deuda empresarial tradicional. La deuda no es deducible ni imponible, pero puede deducir los gastos de intereses. Los ingresos procedentes del crédito son imponibles y deben incluirse en su renta bruta a efectos del impuesto federal. Consulte a su asesor fiscal sobre estos créditos. Los ingresos del préstamo no deben incluirse en su declaración de impuestos federales, así como la condonación del mismo. Además, puede seguir deduciendo los gastos que cubrió con su PPP. Se entiende por suministros en especie cuando grandes empresas donan los suministros que necesitan pequeñas empresas en lugar de ofrecer ayuda financiera. Las donaciones en especie se valoran en términos monetarios y deben registrarse en el presupuesto de la empresa por un valor igual al de las donaciones en especie que recibe la organización no lucrativa. Recuerde que los fondos de ayuda no aumentan sus impuestos. Es posible que tenga que pagar más impuestos por haber recibido fondos de ayuda, pero la única razón por la que se le cobrarán más impuestos es porque los fondos de ayuda se consideran ingresos y debe pagar impuestos por sus ingresos adicionales. Visite childcare.texas.gov
o envíe un correo electrónico a coaching@sbscoach.org. Ahí puede encontrar enlaces de ayuda y otros recursos tanto en inglés como en español, hacer una solicitud para un asesoramiento individual y toda la información está disponible tanto en inglés como en español.